Ya, vamos a un tema tan bonito, tan interesante también y donde todos podríamos aportar. Según las cifras oficiales, este año más de 9.000 niños, niñas y adolescentes han sido atendidos en proyectos de familias de acogida, una iniciativa que permite que menores de edad, que son separados de sus familias de origen por orden de un tribunal y por distintas razones, en lugar de estar en alguna residencia, lo hagan con estos cuidadores temporales. Queremos hablar de esto, ojalá para poder contribuir también a aumentar esta cifra de colaboradores en este proceso. El gobierno ha lanzado una campaña que se llama El Poder de Cuidar. Está con nosotros Gabriela Muñoz, directora nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias a ustedes por el espacio. A ver, esto es tan bonito y al mismo tiempo siento que es tan difícil, ¿no? Partamos contándole a la gente que a lo mejor no lo sabe, ¿cómo funcionan las familias de acogida? ¿Por qué un niño, no sé de qué edad, uno tiende a pensar que son guaguas, pero no necesariamente son guaguas, pierde la posibilidad de estar con su familia y pasa a manos de una familia que lo acoge pero temporalmente? Justamente, bueno, los niños pueden tener la edad de 0 a 18 años, también adolescentes, ¿no? Y lamentablemente cuando hay una vulneración grave de derecho y Tribunal de Familia estima que se tiene que interrumpir el cuidado de las familias de origen, ¿cierto? Hay dos alternativas para ser acogidos, las residencias y familias de acogida. Lo que estamos buscando con esta campaña es contar con más familias de acogida en el país, ¿cierto? Generar una cultura de acogimiento para evitar el ingreso a residencia. Porque aun cuando las residencias vayan mejorando ciertos sus estándares de atención, sigue siendo una respuesta institucionalizada. Y lo que la evidencia señala, que las familias de acogida, que es difícil, lo hablábamos previamente a esta entrevista, ¿cierto? Sigue siendo un lugar de protección, de cariño, de atención personalizada. Entonces, es un cuidado temporal que en algunos casos, cuando no es posible que el niño ni adolescente retorne con su familia, también puede ser un cuidado permanente, ¿ya? Eso todo obedece al diagnóstico familiar también de ese niño, niña, adolescente. Ya, vamos por partes. ¿Quién puede ser familia de acogida? Puede ser familia de acogida cualquier persona soltera, en pareja o con grupo familiar, ¿cierto? Mayor de 18 años. Ya. Que no tenga causas penales, que no esté inhabilitado para trabajar con niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y que pase por un proceso de postulación, de evaluación y de formación inicial. Y después tiene que estar disponible un proceso de acompañamiento, porque uno hace un enlace con un niño, niña, adolescente y durante todo el periodo hay un acompañamiento para facilitar, ¿cierto?, este vínculo y también para facilitar la fase final. El niño tiene que retornar idealmente con su familia de origen si es que obviamente se subsanan las experiencias que dieron origen a la vulneración, ¿cierto?, de esas situaciones. Y si no, también con una familia adoptiva, si eso es posible. Mira, tú dices que hay un proceso de formación. Yo me imagino que debe haber un chequeo de antecedentes, un análisis, porque también se trata de cuidar a esos niños que ya han sido vulnerados en sus derechos para que quien los cuiden temporalmente realmente los cuiden, les entreguen bienestar, una atención, se dediquen. Me imagino que es muy desafiante al momento de tomar esa responsabilidad, ¿no? Justamente lo que nosotros estamos invitando en esta campaña, El Poder de Cuidar, que así lo hemos nombrado, porque de verdad que es un espacio bien transformador tanto para los niños como las familias, pero es una invitación a postular, ¿no? Pasan por un proceso de entrevista, de charla, de evaluaciones psicológicas y según eso se determina la idoneidad. Y también se sugiere, los profesionales sugieren cuál es la edad mejor para esa familia de poder acoger. ¿Por qué lo digo? Porque de repente llegan personas solteras, jóvenes, que quieren, por ejemplo, acoger adolescentes. Y quizás los especialistas determinan que es mejor que acojan a niños de 5 años, ¿no? Por decir. Entonces, todo obedece también al diagnóstico, al proceso. Y la formación también es importante, porque no necesariamente estamos preparados todos para poder tener a un niño ni adolescente, para esas habilidades se van desarrollando y ese equipo profesional va acompañando ese proceso. Ya, ahí en el fondo también hay que tener la voluntad de confiar mucho en la voz de los expertos, que si yo voy y digo, yo quiero acoger un niño o una niña, me digan cuál es la mejor edad, dónde está la necesidad o el mayor aporte que yo puedo hacer. Aquí no es como que yo voy y elijo, no, mira, yo quiero una guaguita chiquitita, o sea, también es un acto tan de corazón y tan voluntario que me imagino las familias deben estar un poco abiertas a
las situaciones con las que se encuentren, ¿no? No es una elección a la carta, en el fondo. No, justamente, obviamente que se recogen los intereses, las motivaciones también, porque esto no es postular a una adopción, ¿ya? Entonces las motivaciones también iniciales con las cuales llegan las personas se acogen, se escuchan, pero el proceso de evaluación se va conversando con esa persona, con esa familia, qué es lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo mejor para poder tener una experiencia de acogida mutuamente entre el niño, niña, adolescente y esa familia exitosa, ¿no? Exitosa dentro de que sea, si bien va a ser difícil los primeros momentos, porque hay que facilitar también ese proceso de adaptación, la idea es que se viva un acogimiento exitoso durante esta experiencia. Ya, ahora yo no sé en el fondo con qué destino las familias adoptan este desafío, porque tú decías que hay distintos escenarios. Uno es que ya, yo adopto, no sé, supongamos un niño de 2 años, no sé, que ha sido vulnerado en sus derechos por su familia. ¿El primer intento va a ser que ese niño vuelva a su seno familiar? ¿O podría ser que el diagnóstico es otro y vaya a ir a una familia adoptiva? ¿O podría ser que en el camino, que antes no pasaba, porque antes estas familias no podían tener derecho a adopción, podría ser que en el camino esa familia se dé cuenta que no puede separarse ya de ese niño que ha pasado tantas veces? Yo siento que es un gran desafío en el fondo recibir a un niño o una niña, pero después el separarse. Lo que pasa cuando un niño llega a familias de acogida o a residencia, este es el mismo proceso, ¿cierto? Inmediatamente esos equipos trabajan, en el caso de familias de acogida, con la familia de acogida para vivir todo este proceso, pero en paralelo se trabaja con la familia de origen. Y hoy día lo que estamos haciendo es que también los equipos de adopción acompañan este proceso, ¿ya? Lo que se trabaja con la familia de origen, perdón, es justamente tratar de subsanar, superar. Si eso no se soluciona, obviamente que los equipos de adopción generan desde inmediato todos los procesos, activan los procesos de adopción. Pero la verdad es que el niño esté disponible a ser adoptado, que se llama susceptibilidad de adopción, es muy difícil, ¿no? Porque uno tiene que despejar 3 generaciones hacia atrás, 3 generaciones hacia el lado, y despejar con todo ese grupo familiar que estamos de acuerdo en que, o que no, es imposible que sea acogido en todo ese grupo, ¿ya? Si eso se despeja, el niño puede estar susceptible de adopción. Y la ley de adopción tiene un vacío, no es que lo permita, tiene un vacío. Y en el nuevo proyecto de ley se explicita, ¿cierto?, que las familias de acogida pueden excepcionalmente adoptar, pero ese vacío permite la tramitación, si es que existe la voluntad y la disposición de esa familia de acogida a adoptar, de pasar por ese proceso de evaluación y poder adoptar. Existen muchos casos en Chile de familias de acogida que han adoptado. ¿Cuántas veces pasa que Sí, las familias pasa. en el camino hayan tomados de desafío, muy de corazón, muy abiertos y con la idea de que esa guagüita, ese niño se va, digamos, sí pasa. se entrega, pero en el camino se dan cuenta y quieren quedarse. No sé si hay algún porcentaje de eso en el fondo. ¿Cuántas familias después dicen, ay, no, por favor, no tenemos déjenme? el porcentaje porque todavía no tenemos un grupo de familias de acogida externas, que son personas como tú y yo que no conocemos a esos niños, ¿cierto? Y que pasamos por este proceso. No existe un número tan numeroso en el país, ¿no? ¿Cuántas familias de acogida tenemos en Chile? Mayoritariamente el 90% de los niños que están en familias de acogida están con familias que tienen un vínculo sanguíneo con ellos, ¿ya? Entonces nosotros queremos aumentar el otro 10% y hacerlo crecer, ¿no? Perdón, pero ¿por ciento de qué universo? En el fondo, ¿cuántas? Son 8.500 niños están en familias de acogida. Ya, pero la mayoría son familias de acogidas que pueden ser un tío lejano. Un tío, una abuela. Entonces nosotros... Lo más raro es que una persona que no tiene ni un vínculo con ese niño, una familia que no tiene ni un vínculo, lo acoja. Justamente. ¿Qué nos pasa? Que nosotros estamos trabajando en mejorar también el programa Familia de Acogida Extensa, que son los que tienen vínculo sanguíneo con los niños, niñas y adolescentes. Pero queremos aumentar este otro grupo porque nos pasa con aquellos que tienen vínculo que a veces repiten los patrones de vulneración, ¿no? Por eso requieren metodologías especializadas y en eso estamos avanzando. Pero queremos invitar a todos los que nos están escuchando, ¿cierto?, hoy día, a que se atrevan a vivir esta experiencia. De verdad que es una experiencia transformadora. Los testimonios que tenemos en el país, tanto los que acogen adolescentes, que uno podría asustarse, ¿cierto?, como los que acogen a niños menores de 5 años, viven experiencias que transforman sus vidas, ¿no? Y por cierto que viven también procesos difíciles cuando el niño o parte con una familia adoptiva o cuando retorna con su familia de origen.
Y también cuando se activan cuidados de acogida permanente o es la misma familia adoptiva. Eso también es una discusión interna en ese grupo Claro, de tú familias. dices es una experiencia transformadora. Me ha tocado conocer casos de familias de acogidas y claro, realmente para esa familia la vida cambia, pero también para ese niño, para esa niña la vida cambia. Entiendo que esto está bien constatado en estudios, porque alguien podría decir, pero ¿cuál es la ventaja de que sea una familia, ya sea con nexo sanguíneo o sin nexo sanguíneo, que acoja respecto de que vaya a una residencia si tuviéramos un muy buen estándar de las residencias? Pero así todo entiendo que los estudios son súper concluyentes. La evidencia señala que la familia es un lugar mucho más protector. ¿Por qué? Porque hay una atención personalizada, hay una preocupación, hay un profundizar también la trayectoria que ese niño o niña adolescente ha tenido y comprenderla, empatizar, pero también porque le muestra que el grupo familiar, dentro del grupo familiar, es posible generar vínculos sanos. Y eso también va educando en una lógica distinta de lo que el niño o niña adolescente ha conocido Gabriela, previamente. Yo creo que algo que mucha gente puede pensar, no hay un desarraigo cuando un niño o una niña ha vivido una vulneración, se lo pasa en una familia, encuentra ese calor de hogar, esa cosa como del cuidado que no tuvo con la suya y después tiene que volver a salir de ahí para volver a su familia. Uno dice, chuta, son niños que tienen que tener una gran capacidad de adaptación y cuando ya han tenido cierto confort, a lo mejor volver hay un riesgo. No sé en el fondo qué tan exitoso es el resultado final de haber pasado por todo este proceso para ese niño. Lo primero que hay que pensar es que ese cuidado hay que compararlo con una residencia. Ese niño tiene que salir de ese grupo. Porque también se produce ese desarraigo. Claro, ese niño o niña adolescente sale por motivos de vulneraciones graves, ¿ya? Entonces, los únicos espacios para resguardar su protección es una residencia o una familia acogida. Si uno hace el análisis comparado, de verdad que las familias de acogida sigue siendo el mejor lugar. Pero lo que es importante es que tenemos que avanzar en Chile en que esos cuidados sean transitorios. Porque entre más largo es la permanencia, ¿cierto?, en ese grupo familiar, claramente se hace más difícil la partida. Por eso se trabaja con las familias de acogida, también con los niños. Cuando son adolescentes, obviamente uno logra mayor comprensión también de estos fenómenos a cuando tienen 5 años, ¿no? Entonces, todo eso, por eso es importante dejarse acompañar, que se viva esta experiencia muy también con otras familias que forman parte de una red de familias de acogida. ¿Y hay un tiempo promedio que se produzca hoy día cuando alguien que nos está viendo dice, ¿sabes qué? Me gustaría vivir esta experiencia? ¿Se tiene que planificar durante cuánto rato acoger a un niño o una niña? Lo que nosotros esperamos es que no supere más de el año 8 meses. ¿ya? Un año 8 meses, ojalá. Ay, pero tenemos experiencias de que en 6 meses ya estamos retornando o el niño se activa, viene con un proceso de susceptibilidad de adopción más avanzado también. Y también tenemos largas permanencias, sobre todo en niños más grandes, yo diría de 6 años en adelante. Muchas veces también se activan el cuidado personal permanente de esa familia acogida porque no puede ser adoptado, pero tampoco va a retornar con su familia de origen. Entonces, hay que abrirse, todo puede pasar, ¿no? Pero la invitación de verdad es que en Chile podamos instalar esta cultura, que evitemos que los niños ingresen a las residencias. Hemos estado en otra entrevista, ¿cierto?, hablando de la crisis del sistema. Sí. Y mientras eso tiene que subsanarse, hoy día lamentablemente siguen llegando niños, 8.500, un número grande. Hay 4.500 niños en residencia, 500 de ellos tienen edad entre 0 a 3 años. Nos encantaría contar con familias que puedan desinternar a esos niños y ofrecer un espacio de me dijiste protección. 1 año, 8 meses desde que me entregan a ese niño, a esa niña que yo voy a acoger temporalmente hasta tener que devolverlo, incluso puede ser menos meses, que hay casos donde a los 6 meses ya uno va a tener que entregar a ese niño. ¿Cuánto tiempo dura la formación? Vamos a las cosas como práctica. Alguien que nos está viendo hasta ahora, que quiere por lo menos explorar la idea, la posibilidad, ¿a quién tiene que acudir y cuánto dura ese periodo de formación? En la página del servicio, que es www.mejorninés.cl, hay un apartado que dice quiero ser familias de acogida, ¿cierto? Se llena un formulario y se activa un proceso que puede durar entre 3 o 4 meses, ¿ya? Y en algunas regiones del país, quizás más pequeñas, puede durar 5 meses, ¿no? Se pasa por un proceso de charlas donde uno hace primero la información general, esto es cuidado transitorio, cuáles son las reglas del juego, se clarifica un poco y de ahí vienen procesos de evaluación, ¿ya? De evaluación de psicólogos, trabajadores sociales que van evaluando todas las condiciones, las habilidades y todo, y después viene una formación inicial. Y en esa formación inicial se prepara sobre todo para el enlace, para los primeros meses de Perdón, ¿y aquí tiene que participar la familia completa?
Si es un Porque grupo podría familiar, ser ya, no sé, la mujer, el marido, el conviviente, no tengo idea, o la persona soltera que tiene hijos, pero ahí también tú tienes que hay una evaluación evalúan familiar. a todos y a todos lo Justamente, forman. claro, hay una evaluación obviamente centrada en los adultos, pero se observan también las dinámicas con los hijos. Esos son antecedentes esenciales Claro. para poder determinar si la familia es idónea para acoger, ¿no? Ya, ahí está apareciendo en nuestra pantalla www.mejorninés.cl. Te quería preguntar si es que las familias de acogida adquieren algún derecho. Y aquí voy con, no sé si derecho, a lo mejor eso es muy formal, pero cuando tú ya entregas a ese niño, a esa niña, ¿tienes derecho a volver a verlo? ¿La familia original o la nueva familia adoptiva podría negarte ese derecho? Porque ahí también hay un temor que tienen muchos de decir, bueno, pero después, yo conozco los dos casos, ¿no? Cadenas de amor donde finalmente se va como ampliando esa red de cariño y de protección, porque son todos generosos y todos permiten como compartirse ese niño o esa niña, pero también conozco casos donde la nueva familia ha cerrado la puerta, donde no le quieren contar a ese niño que es adoptado y por lo tanto la familia de acogida no aparece en la historia de ese niño, y todas esas cosas hay que tenerlas medianamente cauteladas, porque como dices tú, como que todo puede pasar un poco, ¿no? La ley de adopción actual, que tiene que ser modificada, lamentablemente le da la voluntad a los padres de que puedan, con su consentimiento, generar el vínculo, la conexión. A los padres biológicos. A los padres adoptivos. Ah, a los padres Los padres que adoptan tienen que querer y disponerse a el vínculo con la familia de acogida. ¿Ya? O sea, un padre que adopta a este niño podría decirme a mí como familia de acogida, hasta aquí llegó tu trabajo, adiós. Justamente, nosotros facilitamos sí que el proceso de transición sea vivido en plenitud, pero podría cortarse el vínculo. Pero la evidencia que señala es justamente lo contrario, que la idea es que se amplíe la red de vínculos de ese niño, niña, adolescente, y si ha estado 2 años, 3 años o 6 meses en una familia de acogida, la gracia es que ese vínculo obviamente se amplíe, se genere, no se pierda. El domingo estuve con una familia de acogida que me contaba la experiencia exitosa que ha tenido con todo su acogimiento, de que no se ha perdido el vínculo, ¿no? Y se ven una vez a la semana, cada vez que el niño o niña quiere contactarlo, ese vínculo ha perdurado en el tiempo. Y eso es lo que... Y hay generosidad de ambos, digamos. El espíritu de lo que nosotros estamos impulsando también. Yo no sé si se ha podido constatar alguna diferencia entre una familia que adopta a un niño, de manera definitiva, a un niño que ha pasado de una residencia a ser adoptado versus un niño que ha pasado por familia de acogida a ser adoptado. No lo hemos evaluado, la verdad, para ser Porque uno honesta. presumiría, Tenemos así obviamente como de guata, que en el fondo la familia de acogida también puede allanarle el camino a la familia adoptiva que venga. Porque en el fondo el niño ya conoce un entorno familiar, ya ha estado como en contacto, no sé, ha tenido papá, mamá, hermano, y a lo mejor la familia adoptiva tiene como un camino más hecho versus aquel que tiene que traer un niño institucionalizado a su casa. Sí, eso lo sabemos desde la experiencia, no tenemos obviamente estudios relacionados con esos momentos, pero claramente cuando hay una fase de transición entre la familia de acogida y les dice, no sé, cuando son bebés, cómo se duerme, ¿cierto? Cuáles son los juguetes más cercanos, cuáles son los ambientes, los libros que lee, los dibujos animados. Hay una riqueza en esa entrega, ¿cierto? Muy, muy valiosa. El niño institucionalizado viene con una estructura, ¿no? Con una estructura más bien común de a qué hora nos levantamos, ¿cierto? A qué hora, y en algunos casos sí se logra también un nivel de personalización importante. Perdona, Gabriela, porque hay algo que no sé, y para ir cerrando, ¿cuál es la tasa de éxito que tienen las adopciones en general? Porque adoptar tampoco es fácil, más allá de si viene de una institución o una familia de acogida. Igual hay papás que con todo el corazón han querido adoptar y esa situación puede llegar a fracasar. Entonces, pero son muy poquitas las adopciones fallidas. Sí, en general las adopciones son muy exitosas. Poquitas. Sí, son muy poquitas. Y también son muy poquitos las familias de acogida que también han fallado. Nos puede pasar, ¿no? Pero por eso hoy día tenemos todos un cambio de acompañamiento, nuevos lineamientos. Y lo importante es que sepa la comunidad que de verdad es una experiencia transformadora, tanto para el niño como para las familias. Tenemos casos emblemáticos de más de 100 acogimientos, 2 familias con más de 100 acogimientos. ¿100? Sí, tenemos la señora Germania, que tiene 110 acogimientos. Pero eso es como toda una vida, ¿no? Es toda una vida, 24 años, y también, si es familia, 6 meses, y también es familia adoptiva para niños que en verdad no tenían la posibilidad de retornar con sus familias de origen. Ay, qué increíble. Solo dejar la invitación a que se sumen. Por último, que acudan a las charlas, se informen, podamos nosotros asesorarlos y ahí que tomen la decisión.
Así que invitarlos a postular en la página del servicio. Esto es una buena noticia para el país. Todos conocemos la crisis que ha tenido en la historia de las residencias, así que esta es una forma muy concreta de colaborar. Ya, pues ojalá que muchas familias se pudieran sumar. Como tú dices, hay muchos casos de éxito y en general es como un acto tan de corazón que todos crecen y sobre todo el bienestar de esos niños, que al final es lo que está al centro de todo esto. Te queremos agradecer y bueno, ahí ha aparecido todo el tiempo www.mejorniñez.cl para que ojalá tengamos muchas personas al menos informándose, dándose el primer paso, a ver si es que se sienten capaces, porque también hay que sentirse capaces de una responsabilidad súper grande. Justamente. Muchas gracias, Carla. Gracias, Gabriela. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato con más noticias. Gracias.